Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a pensar cómo es posible que los países de la América Latina hayan transitado desarrollos del capitalismo desiguales, habiendo tenido una herencia colonial común en la gran mayoría de los países. Veamos. Para eso nos vamos a regir por el libro de Agustín Cueva, en este caso su capítulo 6 de la estructuración desigual del subdesarrollo en América Latina. Nuestros países van a ingresar en general al mercado mundial en la fase del capitalismo monopólico a finales del siglo XIX como estados oligárquicos dependientes fundamentalmente. La cuestión es por qué no se va a producir un proceso de homogeneización, es decir, de las formaciones sociales latinoamericanas. Bueno, en este caso va a haber varias hipótesis que varios autores van a arriesgar. En este caso tenemos a Cardoso y Faleto que nos van a decir que los países de Latinoamérica van a seguir cada uno su rumbo, cada uno su proceso particular de desarrollo capitalista, dependiendo de si fueron colonias de explotación, de población o de reservas inexplotadas. Es decir, en la manera en que se han articulado, organizado de acuerdo a su pasado colonial. Para Celso y Furtado, por ejemplo, esa diferencia va a radicar en otra cuestión. Va a tener que ver con los productos primarios exportables a los que cada uno se va a dedicar. Es decir, que los países que produzcan o sean de clima templado y dediquen fundamentalmente su producción primaria exportadora de productos agrícolas van a tener un tipo de desarrollo, al igual que aquellos que em, opten por productos agrícolas tropicales o productos mineros. Por otra parte, vamos a tener a Zunkel y Paz que va a proponer una hipótesis bastante más compleja, en donde va a distinguir cuatro situaciones diferentes, en donde vamos a poder distinguir a centros coloniales, de áreas de subsistencia, de áreas vacías y de áreas de subsistencia y plantación. Y luego estas áreas van a ser combinados con las dos anteriores, es decir, de acuerdo en parte a la herencia colonial y en parte a los productos primarios exportables. Sin embargo, aquí nos vamos a regir fundamentalmente por la hipótesis de Cuevas, que va a proponer lo siguiente. Todos estos autores, va a afirmar él, te están olvidando de lo más importante, que es rastrear fundamentalmente la relación específica de la vinculación de estas formaciones económico-sociales con el sistema capitalista imperial en ese contexto y fundamentalmente la manera en que están articuladas los modos de producción que conviven en cada una de estas formaciones nacionales o de estos países. Por ende, las dos preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo en la medida en que veamos los casos que siguen son, en primer lugar, qué efectos retardatorios va a producir la matriz precapitalista en el sector agroexportador y, en segundo lugar, si este sector primario agroexportador tuvo o no efectos dinamizadores para el resto de la economía. Bien, veamos los primeros casos, el de Ecuador, el de Bolivia y el de Perú. Em, Podemos coincidir en que estos tres países tienen una problemática en común, pero tienen una diferencia en la transición al capitalismo, ya sea por una vía exportadora, minera o una combinación de ellas con el guano, en el caso peruano. El problema va a ser que justamente en este sector primario lo que vamos a encontrar, y ahora a continuación lo vamos a ver específicamente, es que se va a mantener un régimen de servidumbre de la mano de obra bastante extendida, junto con un retraso en el desarrollo de las fuerzas productivas o de la técnica o la tecnología. Esto funciona tanto para Ecuador, para Perú, pero no tanto como Bolivia, como vamos a ver a continuación. En el caso de Ecuador, la vía va a ser a través de la actividad agroexportadora, fundamentalmente del cacao. La unidad de producción en donde se van a justamente producir el cacao van a ser las famosas haciendas, en donde la mano de obra va a tener la característica de ser semiservil. Las fuerzas productivas van a tener técnicas realmente muy rudimentarias, en casi un nivel cero de tecnología, y la remuneración va a ser extremadamente baja y determinada por las áreas justamente feudales de la sierra, lo que va a producir un retraso muy importante justamente
en su desarrollo hacia el capitalismo. En el caso peruano, nos vamos a concentrar fundamentalmente en la actividad del guano, a pesar de que también podríamos considerar el algodón y el del azúcar, porque esta actividad fundamentalmente se va a constituir en un enclave de capital monopólico extranjero, en donde el predominio de la mano de obra va a ser semi-esclava, con los famosos coolies, esos colonos, entre comillas, traídos desde China a partir más o menos del mitad del siglo XIX, y en donde vamos a tener una clase dominante con una fluidez monetaria bastante importante a partir de una indemnización de más o menos también por la misma época, 1849, justamente una indemnización que viene de la época colonial, en donde estas clases propietarias van a cobrar aproximadamente 5 millones de libras esterlinas en carácter de todas aquellas propiedades y productos que perdieron en independencia, así como por una cuestión de indemnización también de libertos esclavos y demás. Y a pesar de ello, ese sector exportador primario no va a tener un efecto dinamizador. De hecho, un historiador llamado Bonilla, un historiador peruano, va a comentar, se va a lamentar diciendo que, bueno, en realidad la clase empresaria peruana se comportó más bien como rentista y no como schumpeteriana. En el caso de Bolivia, vamos a tener que la transición al capitalismo se va a dar a través de la actividad minera, fundamentalmente a través del estaño. Vamos a tener allí que la mano de obra va a estar nivelada justamente a un nivel vegetativo, en donde esta actividad, a pesar de las grandísimas fortunas que va a producir y de las que se va a adueñar fundamentalmente un señor empresario que es Patiño, junto con otros dos más, pero fundamentalmente Patiño, no va a producir una reinversión en otras actividades por fuera de esta. Lo que vamos a tener aquí es un enclave de capital monopólico en el estaño. Las fuerzas productivas, en este caso sí, van a ser de alta tecnología, pero se va a combinar con una mano de obra realmente muy, pero muy baja. El efecto dinamizador que va a tener el estaño, a pesar de las grandes fortunas amasadas por Patiño y por otros propietarios, no va a ser la esperada y va a ser una especie de islote de capitalismo en medio de de otros modos de producción precapitalista en la Bolivia de fines del siglo XIX y principios del XX. El caso rioplatense, en donde podemos contar a los territorios de La Pampa, de Argentina y de Uruguay, va a ser muy pero muy diferente. A pesar de haber sido denominada por algunos autores como áreas vacías, sí efectivamente lo va a hacer en el sentido de que no va a haber una mano de obra esclava o relaciones sociales esclavas o feudales, sino que los vínculos de dependencia no van a ser tan rigurosos como los casos anteriores. Las corrientes migratorias van a tener un influjo muy positivo, ya que van a ser incorporadas como mano de obra asalariada y no como esclavas o serviles, como por ejemplo en el caso peruano con los coolies. Y una de las cosas importantes es que el nivel de salarios van a ser altos porque van a estar fijados fundamentalmente a partir de los salarios europeos. Una comparación, digamos, interesante a tener en cuenta porque los salarios aquí en esta área van a ser mucho mayores que en las de los países de otros países de Latinoamérica. La integración nacional a partir de los productos primarios agroexportadores de esta zona van a permitir una dinamización importante de la economía, ya sea en el mercado interno, ampliándolo, haciendo que en general las relaciones sociales o la mano de obra sea pagada con moneda, a pesar de que hay algunos casos de que no, pero en general va a producir una monetización. Los ferrocarriles van a integrar distintas regiones de los países o de estos dos países, va a promover las comunicaciones, es decir, en suma, el sector primario va a tener un efecto dinamizador con respecto a la economía nacional. Hay que tener en cuenta que siempre esto se da en el marco de la División Internacional del Trabajo, en donde todos los países latinoamericanos van a ingresar como dependientes, ¿no?
Finalmente vamos a tener el caso brasilero, en donde nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Fundamentalmente de que el carácter templado tropical de la producción agrícola no va a tener nada que ver a la hora de pensar el desarrollo hacia el capitalismo de los diferentes países, ni tampoco de la progenie europea. Vamos por parte. El área clave eh, que va a tener, que más rápido se va a industrializar y que por ende va a llevar como punta de lanza la transición al capitalismo en este país, va a ser el área cafetera paulista, en donde se van a producir justamente el café en unidades de producción llamadas también haciendas, en donde los salarios van a ser extremadamente bajos en primer momento. Em, Ante la falta de mano de obra, se va a implementar una política pública de importación de colonos europeos, como ocurrió en Argentina, pero en este caso va a fracasar, ya que una vez que llegaban, la fuerza conservadora de esta matriz precapitalista, de la hacienda, va a hacer que los salarios y las condiciones de vida sean realmente muy pobres. En una segunda etapa de colonización, más avanzado en el tiempo, ya en el siglo XX, esta situación se va a revertir, el pago de salarios se va a extender en moneda, se va a monetizar la economía, se van a otorgar mejores condiciones de vida para los colonos. Esto va a permitir una rápida organización, una amplificación del mercado interno y progresivamente las grandes propiedades de las haciendas van a ir siendo sustituidas por la pequeña y la mediana propiedad, lo que va a dar otra configuración y para realizar esta transición hacia el capitalismo, y efectivamente allí va a ser donde esta ciudad de Sao Paulo va a empezar a tener mucha importancia y va a empezar a tener efectos dinamizadores en la economía. Sin embargo, hay que atender a un punto que para tener algún tipo de referencia, hacia 1960, en Brasil, un país en donde las diferencias regionales son muy, pero muy importantes, un país muy, muy heterogéneo. Recién para 1960 no se llegan todavía al 50% de la mano de obra asalariada. Así que, si bien esta segunda etapa de colonización fue muy importante, se tardó mucho tiempo para que el modo de producción capitalista pueda, pueda hegemonizar toda la formación económica social brasilera. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.